12.000 búnkers nazis, 645 kilómetros de trampas para tanques y fortalezas ocultas bajo tierra. Fue una de las defensas más formidables de Europa. Construidas para intimidar a sus enemigos y proteger el suelo sagrado de la patria. Nuestras fuerzas deben pelear por cada centímetro de tierra. Por la magnitud, la osadía y la arrogancia de concebir semejante proyecto, te deja pasmado. La campaña aliada para superar esas defensas duró 6 meses. Este sitio está armado hasta los dientes. Y resultó ser una de las batallas más importantes y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. El enemigo debe ser destruido. ¡Granada! Esta es la línea Sigfrido de Hitler. Los proyectos de construcción más importantes de la Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler para asegurar su dominio mundial, sobreviven ahora como oscuros testimonios de la ambición militar del Führer. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis. Megaestructuras nazis, los héroes del muro oeste. Bosque de Jürgen, frontera occidental de Alemania. Noviembre de 1944, 5 meses después del día D. Los alemanes pelean para detener la avanzada de los aliados sobre Europa. Pero están en retirada y ahora se enfrentan a un ataque aliado, nada menos que sobre Alemania. El joven cabo alemán de 20 años, Fritz Tillmans, está en el frente, luchando por defender su patria. Su vida y el futuro de la Alemania nazi dependen ahora de una de las megaestructuras más ambiciosas de Hitler. Llamada por los aliados la línea Sigfrido, esta red de defensas mortíferas es conocida por los alemanes como la muralla occidental. Si quiebran esa defensa, los aliados estarán a un paso más cerca de Berlín y de ganar la guerra. El ex teniente y comandante de infantería Patrick Berry está explorando lo que queda de la fortificación. La línea de defensa Sigfrido es una de las defensas más complejas jamás construidas. Está diseñada en cinturones para crear defensas en profundidad, con búnkers de concreto, trincheras de troncos, fortalezas, cientos de kilómetros de alambre de púas y miles de minas. Se extendía desde el extremo norte de la frontera occidental de Alemania hasta el sur, y era parte del plan de Hitler hacer impenetrable la parte occidental de Alemania. La historia de la línea secreta comienza en 1936, cuando Hitler toma una acción decisiva en el camino a la dominación mundial. Desafiando por completo el acuerdo de paz de Versalles de la Primera Guerra Mundial, posiciona tropas en Renania. Los aliados prohibieron al ejército alemán que se establezca en esta zona industrial para prevenir ulteriores conflictos europeos. El plan maestro de Hitler depende de la remilitarización de Renania y de la construcción de gigantescas defensas. Hitler es muy inteligente al defender su frontera occidental porque tiene planes importantes y esos planes incluyen la expansión de Alemania. Pero él ve el inicio de esa expansión hacia el este. Lo que él siente es que el destino evidente de Alemania es ocupar territorio, y él lo hará en sitios como Polonia y Ucrania. Por lo tanto, defender su frontera occidental le permitirá ir hacia el este sin tener que preocuparse por un ataque de las potencias occidentales. Hitler comienza la construcción de una serie de fortificaciones que se extenderán finalmente por 650 kilómetros sobre la frontera occidental de Alemania. Es un sistema entretejido de trampas para tanques, sistemas antitropas, trincheras, fortines y centros de mando subterráneos.
La línea Sigfrido se conoce también como una defensa en profundidad y no se apoya sobre una única línea de fortificación, no es una línea única de trincheras, es más bien una zona entretejida de defensas. Cuando el enemigo avanza en una zona de defensa en profundidad, la forma en que están articuladas las zonas y obstáculos de defensa fuerzan a tomar determinados caminos, que llevan a una matanza predeterminada. Mientras los invasores son conducidos a lo profundo del laberinto de defensas, son separados de su fuego de apoyo y artillería. Una vez expuestos y aislados, pueden ser eliminados con facilidad. Hitler le da prioridad nacional a la línea Sigfrido y en mayo de 1938 convoca a un ingeniero, el Dr. Fritz Todt, para supervisar los trabajos. Modesto y sencillo, Todt no es un típico nazi. Pero como creador del mundialmente famoso sistema de carreteras Autobahn, ha demostrado que puede pensar en grande. Y eso es justamente lo que Hitler quiere para la defensa del Tercer Reich. Mi Führer, las fortificaciones se terminarán antes del comienzo del invierno, incluyendo la armadura extra y las edificaciones de concreto que ordenó. Hay actualmente 287.000 obreros solo de nuestra organización ocupados en este proyecto. Excelente. Hitler quiere tener listas las fortificaciones en 4 meses, para que coincida con sus planes de invadir Checoslovaquia en octubre de 1938. Todt podrá contar con todos los recursos que Alemania tenga para ofrecerle. Todt es crucial en el proyecto. Los demás proyectos de construcción en curso en el Tercer Reich son cancelados o detenidos. Enormes masas de obreros y todos los ingenieros del país son reasignados para alimentar el gigantesco proyecto de la línea Sigfrido. Con Todt a cargo, la construcción avanza a paso acelerado. El desarrollo de la línea Sigfrido es un proyecto enormemente ambicioso. Por la cantidad de concreto y de mano de obra utilizada, por los costos que conllevó, es realmente fenomenal. Nunca antes se había construido algo así en Alemania. El doctor Tony Pollard, arqueólogo militar, está cerca de la frontera alemana con Bélgica. Busca evidencias de cómo Fritz Todt concibió la línea Sigfrido de Hitler. Esto se ve como una línea de setos, como el borde de un campo cualquiera, un hermoso paisaje rural. Pero si nos fijamos con atención, nos encontramos con estos enormes trozos de concreto. Son conocidos como dientes de dragón y son defensas antitanques. Y uno de los elementos más característicos de la línea Sigfrido. Los tanques avanzaban y quedaban atrapados en los dientes de dragón. El casco del vehículo quedaba expuesto y podía ser finalmente atacado con explosivos. Estos son dientes rotos. Nos da una idea clara de cómo se construían estas cosas. Se usaban moldes de madera, colocaban dentro los refuerzos de hierro y vertían el concreto. Este es solo un diente, pero hay miles de ellos. Una tarea gigantesca. Se usaron 193 toneladas de este hierro para hacer 1 kilómetro de dientes de dragón. 5.500 metros cúbicos de concreto por cada kilómetro. Los dientes de dragón solo son el comienzo. Hitler ordena además la construcción de otros 10.000 búnkers. La línea Sigfrido es enormemente ambiciosa. Por la magnitud, la osadía y la arrogancia de concebir semejante proyecto, te deja pasmado. Los búnkers de la línea Sigfrido variaban en tamaños y estilos. Son simples refugios de concreto, puestos para ametralladoras y finalmente los enormes y sofisticados fuertes subterráneos, conocidos como búnkers Wehrwerk. La línea Sigfrido está compuesta por un enorme número de instalaciones. Y una de las más impresionantes entre ellas son los búnkers subterráneos Wehrwerk. Y este es uno de ellos, la cabeza del gato.
Aunque se ve modesto al nivel del suelo, el búnker Katzenkopf es una de las fortificaciones más grandes y complejas jamás construidas por la ingeniería nazi. Es uno de los 32 centros de control de mando, colocados en puntos tácticos clave a lo largo de la frontera alemana. Profundos y con 4 plantas, estas guaridas subterráneas contienen todo lo que necesita una tropa de 80 hombres para ser autosuficiente por 30 días. Aquí habría una torreta de acero de 30 centímetros de espesor, montada adentro, equipada con un par de ametralladoras gemelas. Esta cosa podía girar 360 grados y si miran hacia afuera tienen una visión increíble del valle. Así que desde aquí podían rociar balas sobre todo el paisaje. Pero ese no era el único armamento que tenían estos búnkers. En otro había un lanzallamas o Flammenwerfer, como le decían los alemanes. Y eso podía lanzar llamas a más de 80 metros. También en un círculo de 360 grados. Este lugar está armado hasta los dientes. Pero no todo lo que hay en este búnker es de alta tecnología. Ya sé lo que es esto. Allí había una puerta trampa. Casi siempre estaba cerrada, pero si el sitio estaba siendo atacado, se levantaría esa trampa y si el enemigo derribaba la puerta, se caía ahí abajo. Hitler observa de cerca cómo la línea Sigfrido va tomando forma. A menudo orquesta sus visitas al lugar y pinta la imagen de una Alemania nazi como la de una fortaleza impenetrable. La línea Sigfrido funciona además como una propaganda importante para Hitler. Demuestra la capacidad de Alemania para desplegar mano de obra, recursos y también representa su poderío militar. Y es un disparo de advertencia para Occidente. Una vez durante una visita dijo: "Soy el mejor constructor de defensas de todos los tiempos". Marzo de 1939. Hitler anexa Checoslovaquia. Desesperados por evitar otra guerra e intimidados por las nuevas defensas de Alemania, Inglaterra y Francia acordaron no intervenir. Y la línea Sigfrido va a demostrar ser aún más crucial para el plan maestro de Hitler. Experiencias me serían útiles para servir en la línea Sigfrido. Mientras la guerra escala, la línea Sigfrido es virtualmente olvidada. Hasta el día D. El 6 de junio de 1944, 160.000 soldados aliados invaden las playas de Normandía y superan la muralla del Atlántico. Hitler ha cometido un terrible error. Está muy bien utilizar todo ese material de la línea Sigfrido mientras no vuelvas a necesitarlo. El problema es que los aliados superaron la muralla del Atlántico, los alemanes están en plena retirada de Normandía y regresan a la línea Sigfrido, que no es más que un refugio de concreto. Y lo peor es que mucho del material que necesitan ha desaparecido para siempre. El frente occidental debe reforzarse de inmediato. Quiero un informe detallado sobre las tareas y el progreso de la construcción. Nuestras fuerzas deben defender cada centímetro de tierra de nuestro enemigo. ¡Es una orden! Los nazis se apresuran para reforzar la línea Sigfrido. Además, Hitler convoca a su mejor estratega defensivo, el mariscal de campo Walter Model. Es un comandante despiadado y no precisamente querido por los oficiales. Los soldados lo adoran, lo apodan el cerdo del frente, porque pasa mucho tiempo visitando a los soldados en el frente y es muy cuidadoso. Se asegura de estar corriendo los riesgos que los soldados corren. En varias ocasiones él mismo lidera defensas con la pistola en su mano. Por sus características agresivas y su falta de refinamiento, a Hitler le agrada.
El 15 de agosto de 1944, Hitler convoca a Model a la guarida del lobo. Mi general favorito. ¡Heil Hitler! Tengo algo para usted. Usted será mi león de la defensa. Por sus logros en restaurar el frente en Polonia Central. Luego de condecorar a Model, Hitler revela sus planes. Tengo una nueva misión para usted. Sí, mi Führer. Tomará el mando del grupo del ejército del oeste inmediatamente. La defensa de la frontera occidental de la patria está en sus manos. Herr General. Bajo el mando de Model, los esfuerzos alemanes en la guerra en el oeste se concentran en la línea Sigfrido. Tras el desembarco en Normandía, los ingleses y sus aliados se mueven por el norte a lo largo de la costa para liberar Bélgica y Holanda, mientras que los estadounidenses van directo hacia la línea Sigfrido para atacar al corazón de Alemania. ¡Atención! Model espera a los estadounidenses en el punto más propenso a ser atacado. ¿Todo en orden, soldado? Una zona llamada el Desfiladero de Aachen. Sí. El Desfiladero de Aachen es un corredor estrecho entre la ciudad de Aachen y el frondoso bosque de Jürgen. Una ruta de invasión histórica, es la vía más directa al corazón más industrializado de Alemania. Rico en carbón, acero y hierro, el Valle del Ruhr es una zona táctica vital. Ellos necesitan mantener a Alemania intacta, en especial las regiones industriales del Valle del Ruhr. Si los estadounidenses lo toman, la guerra se perderá. Por eso Model está para salvar a Alemania. Model está satisfecho con lo que encuentra. Perfecto. La posición es fantástica. La combinación de búnkers y el bosque frondoso alrededor de Aachen le causará serios problemas a los estadounidenses. Los restos de estas fortificaciones aún pueden verse en los bosques de la Alemania occidental. En el bosque de Aachen, Hitler diseñó un infierno para los aliados. Este búnker bombardeado no parece gran cosa, pero hace 70 años era una posición formidable para ser ocupada por los aliados, pero les costó muchas bajas. Búnkers como este formaban el corazón de la línea Sigfrido. Ese se complementa con otro, quizá 200 metros más allá, y con otro 200 metros más allá. Todos entrelazados para poder respaldarse lo mejor posible. Esta es una de las 10 variedades de casi 3.500 búnkers que Model reforzó durante la preparación. Este es el portal para las armas. Se podía colocar cualquier ametralladora o un arma de mayor calibre para disparar sobre los atacantes. Se ven los conductos de aire. Ellos estaban muy preocupados por mantener la construcción libre de gases. Temían los ataques con gases. Luego entramos por donde debía haber una puerta muy pesada, tal vez de 2 o 5 centímetros de espesor, que cerraría presión contra esto para cerrar la estructura herméticamente. Las tropas de Model se instalaban a la espera del ataque de los estadounidenses. Entre ellos está el cabo Fritz Tillmans. Ya estuvo en combate durante su servicio en el Frente Oriental. En 1944, estaban desesperados en busca de soldados experimentados para luchar en el frente occidental. Yo luché en Rusia, pero fui herido por una metralla e ingresé al hospital. En cuanto fue posible, me dieron de alta y me enviaron directamente al bosque de Jürgen. Cinco años después de su construcción, al fin la poderosa línea Sigfrido será puesta a prueba en combate. El 2 de octubre del 44, las tropas estadounidenses lanzan su ataque al norte de la histórica ciudad de Aachen.
Tras aniquilar a los alemanes en Normandía, los estadounidenses creen que se enfrentan a un ejército desmembrado de segunda categoría. A esta altura de la guerra en Europa, los aliados tienen la ventaja numérica sobre los alemanes. Tenían superioridad en aire, tenían más hombres en tierra y, lo más importante, superaban en número a los tanques alemanes por 10-1. Y los alemanes tenían la línea Siegfried. Rápidamente se hace evidente que Aachen es el foco de la resistencia nazi. Saltearla no es una opción. Los estadounidenses tendrán que tomar la ciudad. Su estrategia es un ataque doble sobre la línea Siegfried por el norte y por el sur. Una vez rodeada la ciudad, pueden pulverizarla con bombas y metralla. Si tienen éxito, Aachen será la primera ciudad importante de Alemania en caer. Pero los nazis están muy recelosos por proteger esta ciudad estratégica. Hay más dientes de dragón, búnkers reforzados y obstáculos antitanques más grandes. ¡Qué duro! Este es un muro antitanques, parte de la defensa de la línea Siegfried, y mucho más grande que los dientes de dragón. Vaya. Al alejarme puedo ver que está en la base de la colina y funciona. Como parte del diseño original de la línea Siegfried. Es decir, que con un gasto muy pequeño hace a esta colina impenetrable. Lo que hicieron fue usar el terreno de manera inteligente. Es esa combinación entre defensas de bloqueo en posiciones tácticas importantes. Esto está justo en el frente de la colina, así que efectivamente detiene cualquier intento de avance sobre la ladera. Es una estructura increíble e impresionante. Después de 3 semanas de duros combates, los estadounidenses apabullan a las defensas antitanques. Están cerca de rodear Aachen. Model tiene que actuar rápido para salvar a la ciudad. Debemos detenerlos antes de que rodeen Aachen. Yo vine de Aachen. El Führer ordenó que no cediéramos ni un centímetro de terreno. Sus órdenes son sagradas. Peleen hasta el último hombre. Si es necesario, que los sepulten entre los escombros. Envíen a la 116 de los Panzer y a la 3ª división de los granaderos de los Panzer. Sí, Herr General Mariscal de Campo. Apodado el bombero, Model es el hombre al que Hitler envía para rescatar al Tercer Reich en situaciones desesperadas. Pero aún su experiencia táctica no está a la altura del poder de fuego de los estadounidenses. Model no tiene suficientes blindados para repeler este gran ataque estadounidense. Llevan una gran ventaja en blindados y en poder de fuego, y los modestos recursos de Model no pueden hacerles frente. El 11 de octubre los estadounidenses desatan el infierno. En solo una hora, 5.000 proyectiles caen sobre la ciudad, mientras que los aviones aliados dejan caer 62 toneladas de bombas. Al fin se abren camino hasta Aachen. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes combaten por una ciudad importante de Alemania. Los alemanes conocían esta ciudad como la palma de su mano. Usaron todo lo que encontraron como herramienta defensiva. Se escondían en los sótanos y los convertían en búnkers. Cuando pasaban los estadounidenses, los alemanes salían y los atacaban por la espalda. Se veían obligados a atacarlos con granadas y lanzallamas. Imagínense lo que esos sujetos sufrían ahí abajo durante ese combate. Tenían que trabar las alcantarillas para evitar que los sorprendieran. Ocupaban los tejados con francotiradores. Llevaban artillería en las plantas más altas para darles a los estadounidenses una lluvia de fuego. Les hicieron pagar por cada centímetro de esta ciudad. Es una batalla brutal que se cobra gran cantidad de vidas humanas.
Más de 10.000 soldados estadounidenses y alemanes fueron asesinados, heridos o desaparecidos en acción. El 80% de la ciudad histórica de Aachen quedó destruido. Las fuerzas estadounidenses atravesaron una parte pequeña de la línea Sigfrido y tomaron su primera ciudad alemana importante. Pero la batalla por la línea Sigfrido está lejos de haber concluido. Los estadounidenses finalmente ocupan Aachen después de un ataque prolongado y después de combates urbanos cruentos y sucios. Pero ese no es el final para los Estados Unidos. Ahora tienen que atravesar el bosque de Jürgen. Y este bosque es una defensa muy compleja en la que no tenían ninguna ventaja. Los estadounidenses están por caer en la trampa mortal de Model, el bosque de Jürgen. El 2 de noviembre de 1944, las tropas estadounidenses están en el bosque, flanqueando la ciudad de Aachen. Model prepara a sus hombres. Después de perder Aachen, la situación es desesperante, pero Model construyó su reputación siempre ganando en contra de los pronósticos. Todos deben entender la gravedad de la situación. Este momento bastará para distinguir a los hombres de verdad de los ineptos. Cada soldado tiene la misma responsabilidad. Si uno cae, otro debe estar preparado para tomar su lugar. El traslado de la batalla al bosque de Jürgen le encanta a Model, porque no solo tenía las defensas preparadas, los búnkers, las minas, las ametralladoras y todo el resto, sino que además cuenta con el bosque. Los dos principales puntos fuertes de los estadounidenses en poder de fuego, los tanques y el soporte aéreo cercano, quedan afuera. No pueden operar en el bosque de Jürgen. Los árboles están juntos, el terreno es demasiado estrecho. Los terrenos salvajes del bosque de Jürgen emparejan las condiciones del combate, dándole a los alemanes una posibilidad ante el poderío militar superior de los estadounidenses. Prepárense, compañeros. Hans, ¿preparado? Sí. Fritz Tillmans recuerda el comienzo de la batalla. La misión de nuestra tropa era defender la aldea de Schmidt, una posición clave para nuestra vía de abastecimiento. Podíamos ver que los estadounidenses del otro lado del valle querían atacar con tanques e infantería. Eran muchos, y no podíamos creer cómo seguían llegando más. Fritz Tillmans y su unidad estarían atrincherados en esta zona, asegurando la posición. Y aquí también podía haber una estación de combate. Si uno se mete aquí, puede ver que claramente esta sería una posición ideal para una ametralladora. Uno puede ver por encima del frente de la colina y puede apoyar a las demás posiciones que estarían por allí y por allí, en ese sentido. Y posiblemente hubiera otra posición allá con un búnker. Un buen plan entrelazado de defensa para dificultar que los aliados llegaran a esta zona. El clima es frío y húmedo. Los combates son sangrientos. 2 regimientos de los Estados Unidos son eliminados por completo. Los estadounidenses llamaban a este bosque frondoso la fábrica de la muerte. Cada 2 semanas se lanzaba una nueva oleada de tropas estadounidenses contra la línea Sigfrido, pero no podían atravesarla. Hay una, 2. Parecen trincheras cavadas por los estadounidenses. Hay un par de ellas.
Es una posición simple cavada por soldados de infantería. Así de simple, comparado con los alemanes, que tenían defensas de concreto en la línea de Sigfrido. Todo lo que podían hacer los pobres diablos de la infantería era acabar con sus palas de nieve, sus pequeñas palas. Las tácticas de Model funcionan, pero no está conforme solo con mantener a raya a los estadounidenses. Él quiere destruirlos. Asegúrense de que las tropas de Wegelin sean enviadas al bosque de Hürten inmediatamente. Exijo dedicación absoluta. El enemigo debe ser destruido. Model es considerado un comandante despiadado. En un momento Hitler le dice a uno de sus oficiales: Dios mío, ¿has visto a ese hombre? Confío en él, pero no quisiera estar bajo su mando. ¡Abajo, disparan! ¡Agáchense! ¡Granadas! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Nos necesitan! ¡Vamos! Determinado a dar vuelta el curso de la guerra a favor de Hitler, Model ordena a sus hombres que expulsen a los estadounidenses de Jürgen y de Alemania. Y aquí también podía haber una estación de combate. Si uno se mete aquí, puede ver que claramente esta sería una posición ideal para una ametralladora. Uno puede ver por encima del frente de la colina y puede apoyar a las demás posiciones que estarían por allí y por allí, en ese sentido. Y posiblemente hubiera otra posición allá con un búnker. Un buen plan entrelazado de defensa para dificultar que los aliados llegaran a esta zona. El clima es frío y húmedo. Los combates son sangrientos. 2 regimientos de los Estados Unidos son eliminados por completo. Los estadounidenses llamaban a este bosque frondoso la fábrica de la muerte. Cada 2 semanas se lanzaba una nueva oleada de tropas estadounidenses contra la línea Sigfrido, pero no podían atravesarla. Hay una, 2. Parecen trincheras cavadas por los estadounidenses. Hay un par de ellas. Es una posición simple cavada por soldados de infantería. Así de simple, comparado con los alemanes, que tenían defensas de concreto en la línea de Sigfrido. Todo lo que podían hacer los pobres diablos de la infantería era acabar con sus palas de nieve, sus pequeñas palas. Las tácticas de Model funcionan, pero no está conforme solo con mantener a raya a los estadounidenses. Él quiere destruirlos. Asegúrense de que las tropas de Wegelin sean enviadas al bosque de Hürten inmediatamente. Exijo dedicación absoluta. El enemigo debe ser destruido. Model es considerado un comandante despiadado. En un momento Hitler le dice a uno de sus oficiales: Dios mío, ¿has visto a ese hombre? Confío en él, pero no quisiera estar bajo su mando. ¡Abajo, disparan! ¡Agáchense! ¡Granadas! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Nos necesitan! ¡Vamos! Determinado a dar vuelta el curso de la guerra a favor de Hitler, Model ordena a sus hombres que expulsen a los estadounidenses de Jürgen y de Alemania.
El 8 de noviembre de 1944, el soldado del ejército alemán Fritz Tillmans no tiene más opción que abandonar la seguridad de la línea Sigfrido y lanzarse a la refriega. Vimos un gran número de soldados enemigos cavando desde el día anterior y nosotros solo teníamos entre 30 y 40 hombres, muchos de los cuales no eran soldados experimentados. Tenía serias dudas sobre nuestra táctica. Era como una misión suicida. Pero ahora había otro problema. Atacar es muy diferente a defender. ¡Flanco derecho! Sin la protección de la línea Sigfrido, la unidad de Tillmans queda expuesta. Recibimos la orden de llevar nuestro ataque más allá del lado oeste del valle. Logramos avanzar 100 metros, pero luego empezamos a recibir fuego de artillería y tuvimos nuestras primeras bajas. ¡Avancen! ¡Ve, Hans! ¡Yo te cubro! ¡Hans! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Cerdos! Uno de mis mejores amigos fue herido gravemente. Murió más tarde en la estación de primeros auxilios. Los alemanes retroceden rápidamente a través del bosque. Las cosas se ponen bastante feas. Las condiciones son espantosas. La calidad de las tropas está cayendo. Están perdiendo a muchos soldados superiores y suboficiales de mando, que son los líderes, así que no estaban bien conducidos. Las provisiones escaseaban, tenían pocas municiones, no tenían suficiente artillería, ni tampoco equipamiento personal de combate como raciones ni dormitorios. Tal vez el contraataque del mariscal de campo Model haya fracasado, pero la línea Sigfrido aún resiste firme. La batalla del bosque de Jürgen fue una de las más largas y sangrientas del ejército de Estados Unidos. Y el costo horrendo no se ve reflejado en el terreno. No han avanzado mucho. La línea de Sigfrido y las defensas del bosque están casi todas intactas, así que no cumplieron con sus objetivos. En menos de 5 meses, los aliados han liberado más de 570.000 kilómetros cuadrados de la Europa occidental. Pero ahora están atascados en la línea Sigfrido. La batalla del bosque de Jürgen acaba con un punto muerto amargo y sangriento en el que las bajas de ambos bandos son absolutamente enormes. Mueren cerca de 30.000 hombres por bando. Críticamente, el punto muerto en el bosque de Jürgen le dio tiempo a Hitler. Planeó en secreto una ofensiva gigantesca a solo 32 kilómetros más hacia el sur. Y está moviendo tropas a sus posiciones, listas para lanzarse sobre los aliados. El hombre que pone a cargo es el mismo que defendió tan tenazmente la línea Sigfrido hasta ese momento, el mariscal de campo Model. El 16 de diciembre, el hombre de los milagros de Hitler, el mariscal de campo Model, pone en acción el audaz plan del Führer. $250.000 soldados alemanes, 2.000 piezas de artillería y 1.000 tanques atacan un tramo de 120 kilómetros de la línea estadounidense. El plan es avanzar sobre Bélgica y empujar a los aliados de nuevo hasta el mar. Se conocerá como la Batalla de las Ardenas. Diciembre de 1944. El contraataque alemán cruzando la línea Sigfrido es la última posibilidad de Hitler. En su irracionalidad al final de la guerra, Hitler aún cree que puede arañar una victoria o alguna ventaja con una ofensiva. Toma a los estadounidenses por sorpresa e inicialmente gana cierta ventaja y algunos avances iniciales. Pero en realidad nunca tendrá éxito.
Las fuerzas alemanas no pueden sostener semejante ofensiva. Dejando de lado la ventaja defensiva que ofrecía el bosque de Jürgen y la línea Sigfrido, los alemanes no tenían en realidad la capacidad de lanzar un ataque. No tenían suficiente poderío aéreo, ni artillería y se estaban quedando sin combustible. Una vez que llegan los refuerzos estadounidenses, rápidamente frenan la avanzada nazi. La apuesta desesperada de Hitler por cambiar el curso de la guerra se tambalea en solo 3 semanas. La gran ofensiva que planeó Hitler y que Model llevó a cabo se va por el retrete. Y ahora no les queda más opción que retroceder más allá de la línea Sigfrido, abandonarla y seguir hasta el gran obstáculo que es el río Rin. Los aliados coordinan una arremetida final en toda Francia. Y ahora, con las tropas alemanas en retirada, la línea Sigfrido cae a un ritmo acelerado. Model ya no tiene la capacidad de contraatacar ni detener las filtraciones. No puede tapar los hoyos. Como no tiene los tanques, ni los materiales, ni los hombres para hacerlo, la línea pierde su sentido. No puede ser defendida, son solo un montón de muebles perdidos en el bosque. A pesar de su tecnología y armamento, las fortalezas de concreto, los búnkers Katzenkopf, son invadidos en un día y la razón es muy simple. Está bien tener un sistema de defensa realmente impresionante como la línea Sigfrido, pero necesitas a los soldados para controlarla y para cuando los aliados están llamando a la puerta principal de Alemania, esa máquina militar ya está rota y Hitler ya no tiene los recursos para invertir en ella y no pueden prevenir lo inevitable. La línea Sigfrido era una red de defensa muy fuerte, como los hombres que la ocupaban, y cuando perdieron su espíritu combativo, fue fácilmente superada. Solo 6 semanas después de que los estadounidenses superaran los últimos bastiones de la línea Sigfrido, Hitler se suicidó, y el final de la guerra le siguió rápidamente. Mientras los aliados avanzaban hacia Berlín, capturaron al soldado Fritz Tillmans. El mariscal de campo Model se niega a rendirse ante los ingleses. Al saber que podría enfrentar cargos por crímenes de guerra, se suicida. Descripta por un comandante de los aliados como la red de fortificaciones más fuerte jamás construida por la raza humana, la línea Sigfrido le costó a los Estados Unidos 140.000 bajas. Pero finalmente era un proyecto desmedidamente ambicioso que las fuerzas alemanas simplemente no pudieron sostener. La verdad sobre la línea Sigfrido, al igual que tantos otros de los proyectos importantes de los nazis, es que Alemania era pobre en recursos, no tenía suficientes. Iniciaban estos gigantescos proyectos, pero no tenían la mano de obra o los materiales para poder sostenerlos. Ese fue el caso de la línea Sigfrido. Era vasto, era un obstáculo demasiado grande para poder manejar efectivamente. Muchas de las estructuras de la línea Sigfrido fueron construidas con tanta solidez que fueron imposibles de demoler para los aliados. Son un testamento de uno de los proyectos de edificación más grandes jamás emprendidos sobre suelo alemán. Y un recordatorio de los hombres que perdieron sus vidas combatiendo para defenderla y para destruirla.